Bueno, el recorrido fue muy exacto. Hemos gastado acá 35 años de militancia. Nuestra militancia, en función de nuestra edad, tiene tantos años como el regreso de la democracia. Teníamos 13 años en 1976 y empezamos a militar en el post-Malvinas, en el segundo semestre de 1982. Por lo tanto, somos eso, y somos esa mixtura que intentaba en ese momento captar lo mejor de la herencia del campo nacional y popular sobre esas enormes dos vertientes que eran el irigoyenismo y el primer peronismo. Sobre esa base trabajábamos, intentando meter alguna cuotita de profundización que se parecía demasiado a algunas cositas de John William Cook y cosas por el estilo. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando exactamente lo mismo desde 1982. Y para terminar con ese segmento intransigente, había algunas cosas que todavía hoy a uno lo marcan a fuego. Había una locutora que presentaba los actos del viejo que decía: dijo José Ingenieros en las fuerzas morales, joven es todo aquel que no tiene compromiso con lo peor del pasado. Por eso les presento a este pibe, y entraba el viejo. Y bajo la lluvia, en ese acto de 11, donde estuvimos los 300.000 que votaron en el 83, estaban los 300.000 que finalmente votaron, la palabra del gringo Lisandro Viale, que también nos marcó a fuego, y dijo: guay de aquellos que dicen que hay que gobernar para todos. Se gobierna para el pueblo aumentando la cantidad de porciones de la torta del Producto Bruto Interno. Nunca se gobierna para todos. Y eso nos marcó también. Bueno, esto es el primer capítulo de una serie que vamos a hacer con Funes el Memorioso a través de la gente de Coligüe, y nos vamos a meter con derechos humanos, con deuda externa, con distintos procesos políticos del siglo XX, del siglo XIX. Por supuesto, hay un montón de material relacionado con el kirchnerismo, pero en este caso unimos 10 programas que tienen que ver con ese primer peronismo, 1943-1956, porque abarcamos en esos 10 guiones desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta los fusilamientos. No nos propusimos a través de este trabajo, porque fue escalonado en el tiempo a lo largo de 7 años de laburo, no nos propusimos definir al peronismo, pero esa definición llegó sola. Ahora, ¿de qué manera nosotros lo planteamos? ¿Cómo intentamos contar la importancia del peronismo a través de la historia, en ese parteaguas que nace en 1943? Tratamos de decir que la importancia de muchos movimientos políticos, sociales, sindicales, la importancia de organismos defensores de los derechos humanos, de enormes hombres y mujeres que actuaron en la política, en el sindicalismo y en los derechos humanos en la Argentina, esa importancia aparece cuando imaginás su ausencia. ¿Hay forma de imaginar a la República Argentina sin peronismo? ¿Hay forma de imaginar a la República Argentina sin el irigoyenismo que le arranca al régimen el voto universal y secreto con la ley Sáenz Peña? ¿Hay forma de imaginar a la República Argentina sin madres y sin abuelas de Plaza de Mayo? Es absolutamente imposible. Y ahí entonces aparece la real estatura de aquello que, cuando nos juntamos con algunos hombres que dicen manejar la ciencia política, plantean que el peronismo debe ser lo más difícil de poder definir, que es una suerte de laberinto. Y entonces, si es un laberinto, nosotros tratamos de contestarle que la única forma es salir de la mano de Marechal. De los laberintos se sale por arriba. Por lo tanto, yo te puedo contar lo que es, y es demasiado fácil. Porque hay, qué sé yo, con la mitad de las 20 verdades, yo ya me doy por hecho. Porque la raíz identitaria de los movimientos populares en la República Argentina desde el siglo XIX hasta el presente es su raíz, su matriz antiimperialista. Y a partir de ahí arranca la discusión. Por eso soberanía política, por eso independencia económica. Ahora,
muchos de los que dicen yo soy peronista de Perón, y entonces, y si sos peronista de Perón, no toques el timbre en la embajada, porque esencialmente esto se trata de soberanía política e independencia económica. Ahora, ¿hay otras formas de definir al peronismo? Sí. Hay tipos que nos den una mano desde afuera, que han sido para mí los hombres que manejaron mejor la síntesis para decir qué fue el peronismo, qué es el peronismo. Y uno es Robustiano Patrón Costas, salteño, azucarero, senador, el hombre que se iba a hacer cargo de la presidencia de la Nación en el marco de la década infame con fraude patriótico después de Castillo. Llega el golpe del 43 y se congela la posibilidad de Robustiano Patrón Costas. Y el tipo decía, si algo no le perdono al peronismo es que desde su aparición cualquier obrero me pedía aumento de sueldo mirándome a los ojos. Esa es la importancia del peronismo. Ahí está de pie. Y el otro tipo es el almirante Rial, después del golpe del 55. El golpe llegó para que el hijo del basurero muera basurero en la República Argentina. Esa es la mejor definición para poder entender de qué se trata el peronismo. Y la otra, siempre la utilizamos, me parece una de las más exactas saliendo de la discusión política desde lo técnico, es la del Colorado Ramos. Cuando al tipo le preguntaron dónde había nacido el antiperonismo, y él dijo en las peluquerías de Barrio Norte. Entonces le preguntaron, ¿pero por qué? Bueno, cuando la dueña de casa se dio cuenta que su empleada doméstica se cortaba el pelo en su misma peluquería, ahí nace el antiperonismo. Esas tres frases definen mejor que nadie todo aquello que para muchos es un jeroglífico indescifrable. No es así, es demasiado fácil. Ahora, y ustedes lo van a entender perfectamente, si un tipo al que yo le doy cobijo en casa, a los 10 días cuando llego de laburar, me encuentro que puso la heladera en el living y pregunto por qué, y la respuesta es, no, se usa así ahora. No, mirá, no va la heladera en el living. Y al otro día te encontrás con la bañadera en la cocina, y al otro día el tráfico de ideología, el contrabando de ideología, por llamarlo de alguna manera, de aquellos que se meten por la ventana en el campo nacional y popular, porque ahí está esa cuota de poder que los puede transformar en algo. Bueno, va generando estos espacios. Por eso cuando hicimos Prontuario gritamos desde la tapa, no hay neoliberalismo sin traición. Y hay dos palabras que por lo menos nosotros, los periodistas, en muchos casos aconsejamos que hay que utilizarlas para salir de la tibieza. Y tenemos muchos compañeros que no quieren hablar ni de traidores ni de enemigos por miedo a calificar mal. El tema es el siguiente: si a esta altura del partido creemos que el sistema no tiene ni enemigos ni traidores, no podemos caer en ese infantilismo. Y entonces tenemos que calificar y hablar sin intermediarios. Tratar de que cada uno de nosotros se reconfirme cada día. Y en eso, desde el periodismo, nosotros intentamos parafrasear a Néstor con aquello de nada de dejar nuestros sueños en la puerta de un set de televisión, de un estudio de radio, de la puerta de la redacción de un diario, a reconfirmarnos y a bancarnos el costo y a hacer cada vez más lo que fuimos. Y ese es un dato fundamental del laburo que hacemos todos los días en radio o el que desplegamos cuando escribimos un libro. Nosotros entendemos que en el pasado están guardados todos los secretos del pasado, del presente y del futuro. Que en el archivo, en un país de vida tan corta, tan joven, de apenas 208 años, repleto de batallas inconclusas, ahí están guardadas todas las razones de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar. Pero ¿por qué trabajamos la historia? Porque la derecha en todas sus estaciones, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, lo mejor que hizo fue deshistoriar, arrancarle páginas al libro de historia. Y como decía Walsh, ellos te hacen creer que esto empieza cada vez que ellos llegan. Y la verdad, compañeros, ustedes saben perfectamente que detrás de cada aparición de estos tipos para hacer la transferencia de recursos más cruel hasta que no queda una sola gota, hay una historia muy larga escrita por el campo nacional y popular.
y mucha muerte, mucha tortura, mucho exilio, mucho preso político, mucho vuelo de la muerte, mucho robo de bebés. ¿Cómo no contar quiénes fuimos? Y ahí está nuestro laburo. Nuestro laburo es poner de pie la verdad histórica. Y cuando ponemos de pie la verdad histórica, lo que gritamos es fuimos, porque nosotros fuimos. ¿Y qué queremos decir con eso? No somos utopía, no somos sueños del país adolescente, no somos un país irrealizable. Devolveme el país que nosotros hicimos, devolveme el país que fuimos. Y en eso todo el campo nacional y popular. Y para eso siempre echamos mano a una vieja historia que tiene a San Martín y a Pueyrredón como viejos protagonistas. Ya está declarada la independencia. Y entonces San Martín aprieta el pie en el acelerador para el cruce de los Andes, seguramente el dato geopolítico más importante de la historia argentina, vinculado con la patria grande. Y entonces le vive mangueando de todo al director supremo: mantas, mulas, caballos, armas, guita, comida. Y el tipo está medio podrido. Manda el último cargamento y una carta. Son las últimas mulas, la última comida, las últimas mantas, las últimas armas, la última guita. Se acabó. Pero ¿sabés por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín: puede ser que mi sueño sea imposible, pero ¿sabés una cosa? Mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. Impostergable, sin medir jamás la captura del enemigo. Somos un equipo de fútbol que sale a jugar todos los días en plano inclinado y no tengo que decirles cuán abajo está el arco nuestro. Que el arco de ellos, como dice el reglamento, mide 7 por 2 y el nuestro, yo ya perdí la cuenta, pero todos los días es un poco más grande, 10 por 6, 10 por 8, no lo sé. Obviamente, ¿el juez de quién es? Y el juez es de ellos, los jueces de línea también. Y en esas condiciones nos echan al mejor de los nuestros cada tanto. De esa forma nos vamos a casa con 4 o 5 goles en el bolso, pero cuando termina el partido, ustedes saben tanto como yo, somos el único de los dos equipos que puede mirar de frente a su hinchada, besarse el escudo de la camiseta, ir al vestuario y esperar la revancha. Y en la misma condición volveremos a salir a jugar, porque representamos tantas ideas, tanta muerte, tanta realización, tanto derecho, palabra que ellos no pueden pronunciar. Yo pido que alguien me traiga una prueba de en 36 meses el presidente de la Nación si una vez mencionó la palabra derecho. Porque no está dentro del diccionario del neoliberalismo. No hay forma. ¿Y desde qué lugar lo decimos? Llevamos las marcas en la piel de 3 desembarcos del neoliberalismo en 42 años. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestras vidas, los vimos 3 veces. 76, 83, 89, 2001 y a partir del 10 de diciembre de 2015. Podemos contar el final del cuento sin pasar por había una vez. Por lo tanto, sabemos de qué se trata apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. Sabemos de qué se trata endeudamiento alocado para hipotecar a 4 o 5 generaciones de argentinos. Sabemos perfectamente de qué se trata control social de la mano del terrorismo de Estado y la represión. Entonces, ¿cómo no contar cómo va a terminar esto? Lo sabíamos en el mismo momento en que los oyentes en la radio nos preguntaban: ¿y si gana Macri? Si viene con el mismo manual de estilo de siempre, va a pasar esto, esto, esto y esto. No hay forma de querer contarnos de que como el colesterol hay 2 neoliberalismos, uno bueno y otro malo. No hay 2 fondos monetarios internacional, el del pasado malo, el del presente bueno. No hay forma. Ellos mienten en campaña porque sus sueños son inconfesables, mienten mucho más cuando son gobierno porque sus sueños son mucho más inconfesables que cuando eran campaña. Solemos plantear que el neoliberalismo es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y por qué es incompatible con la democracia? Todo proyecto económico tendiente a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos no tiene forma de mixturarse con la palabra república. No tiene forma de mixturarse con la palabra democracia. Y me tomo de las definiciones más liberales: el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el país de un hombre, un voto. No hay forma de que haya compatibilidad entre un proyecto económico tendiente a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos
y la palabra democracia. El peronismo, el campo nacional y popular, entendió que el mejor sinónimo de la palabra democracia era distribución de la riqueza. Y de ahí en adelante, poner patas para arriba a un montón de cosas que tienen que ver con la ortodoxia económica. Frase de Perón del 26 de diciembre de 1973 cuando visita la CGT: el consumo es riqueza. Ah, la pucha, pará. ¿Y eso a dónde estaba? En la matriz, 1946-1955, salario fuerte, pleno empleo, para que todo el mundo empuje el arranque del círculo virtuoso de la economía. Demanda comercial para que haya demanda industrial, y si tengo las dos demandas hay demanda laboral, y si tengo industria nacional tengo ciencia y tecnología propia. Un proyecto de país en 15 segundos de radio. No es tan difícil explicar al peronismo, para nada. Te diría que es lo más fácil. Ahora, si vos querés falsificarlo, y bueno, sí, claro que sí, ahí sí la cosa se pone más turbia. Nosotros tenemos un sueño entre compañeros, que es tirar sobre la mesa para que cualquiera del campo nacional y popular lo utilice, un proyecto económico para el pueblo de Vicente López. No hablo de un presupuesto, hablo de un proyecto económico, hablo del Estado metiéndose en la vida de un distrito que tiene pasado fabril. Ahora, hay mucho joven que cree que estoy hablando de ciencia ficción. Y claro que no. Ahora, hay tipo que nos da una mano, pero una mano grande, ¿eh? Y es Scalabrini Ortiz. Porque cuando Scalabrini pinta aquello del subsuelo de la patria sublevado, el tipo va contando que los obreros salen de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y de Vicente López, de las fundaciones y las acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, de los pantanos de Kerli y de Avellaneda. Pero habla de las manufacturas de Vicente López. Mucho compañero veterano te cuenta que allá por 1974, 1975, fruto del país de la sustitución de importaciones, si vos sumabas los obreros de la UOM y de la Asociación Obrera Textil que trabajaban en Vicente López, esas dos poblaciones superaban a la población del distrito. Eso era Vicente López, 1974-1975. También es cierto, claro, que venían de la entraña de la provincia de Buenos Aires, venían de la mano del ferrocarril Belgrano en esas 21 estaciones que separan a Retiro de Villarrosa. Y entonces nos pasa como ahora, donde esos 1000 despidos de Van Gogh, de Atanor y de PepsiCo, por ahí se lloran en otro lugar y no tanto acá, no tanto en el Pago Chico, que por supuesto ve caer su economía regional, porque no hay tamiz en el neoliberalismo entre Presidencia de la Nación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Intendencia del partido. Y entonces se festeja que en el cambio de la matriz económica, aquellos tipos que fabricaban computadoras hoy hagan software, service. Ese fue el dato que le dieron en el Ministerio de Producción a la gente de Van Gogh, en una fábrica inaugurada por Cristina, porque la demanda de manera local ya era muy importante, y abrieron Vicente López, y abrieron Parque Patricios, importaban a Brasil, exportaban a Brasil. ¿Quién tiene el derecho de terminar con eso? Porque ahí es donde uno termina con toda la parte técnica, si quieren, y lo primero que se pregunta cada vez que llega el neoliberalismo es: ¿quién carajo se creen que son? Porque, en serio, vos no podés terminar con el proyecto de vida de millones de seres humanos porque sí, porque venís a cambiar la matriz económica. No tenés ningún derecho, no está escrito en ningún lado, no está habilitado ni siquiera por la Constitución Nacional. No podés abandonar la tutela soberana de la República Argentina como están abandonando desde hace un rato largo el tema de Malvinas. No hay forma. La ley te pide desde la Constitución de 1994 que vos tenés que hacerlo, sí o sí, es mandato constitucional. Por lo tanto, tenemos con qué gritar algunas cosas. Por eso decimos que, por supuesto, no cabe ninguna duda
Nuestro enemigo se llama neoliberalismo. Tiene gerentes ocasionales, pero nuestro gran problema, desde 1976, o si quieren desde 1975 con el primer laboratorio que fue el Rodrigazo, desde ese momento nuestro problema es el neoliberalismo. Cambio de la matriz económica, muerte del trabajo a 3 turnos, pleno empleo, de eso se trata. Muerte del PBI 45-46% para los laburantes. De ese país veníamos el 24 de marzo de 1976. Por eso decimos que en ese momento comienza la batalla cultural que tiene 42 años entre nosotros. No es un ratito. 42 años de laburo a goteo van generando lo que Bertolt Brecht gritaba en la década del 30, el analfabeto político. Es el peor analfabeto, decía, y no tiene nada que ver con la instrucción, tenés 4 o 5 máster en Harvard, ¿qué importa? Pero sos un analfabeto político. Construís a tu paso la miseria, el hambre, la guerra, la prostitución y no lo sabés porque sos un analfabeto político. Brecht decía, no sabe cuánto vale el kilo de pan, el kilo de papas, porque es un analfabeto político. Grita ese tipo, decía Brecht, yo en política no me meto, de política no sé nada. Y remataba Brecht diciendo, ese tipo está metido en política hasta acá. ¿Por qué? Porque con su pasividad le va entregando todos los días 1 metro más de terreno a su enemigo para que se lo morfe, pero él no lo sabe. ¿Por qué? Porque es un analfabeto político. Cuando hablamos de Evita, en uno de los capítulos más importantes de esta saga, porque está hecho con los discursos menos mediáticos de la historia política de Evita, revolviendo una y otra vez en el archivo de Radio Nacional, uno encuentra, más allá de todo lo conocido, cómo ella reformuló una palabra y a partir de ahí arrancamos para terminar de explicarnos y de entendernos. Nadie como ella redefinió la palabra fanático. La palabra fanatismo, que venía con un lastre negativo, resulta que se convierte en otra cosa en los labios de Evita. El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos algún día, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas, nunca podrán ser fanáticos, porque no tienen corazón. Remataba, ellos no pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. Cuando vos lees esto, cuando vos lo incorporás, ¿cómo dudar de qué se trata ser peronista? No hay forma, salvo que tengas ganas de contrabandear ideológicamente cada uno de estos legados. Allá por 1947 hay un discurso de Evita ante los empleados de comercio, donde ella, ante la soledad en la que quedó ese peronismo iniciático, joven, tibio, recién parido, en función de cómo se fueron con la Unión Democrática, el resto de los partidos que podían acompañarlo, van a hacer una frase que podemos, cambien la palabra peronista por Campo Nacional y Popular o por el partido que ustedes quieran. En función de la hora que todavía, teniendo en cuenta la batalla inconclusa, nos sigue reclamando, Evita dice, ya llegará el momento en que ser peronista será un derecho. Por ahora es una obligación. Y esa obligación... Esa obligación es la pelea. No cabe de eso ninguna duda, sin medir jamás la estatura del enemigo para ver si salgo o no a jugar. Ya la conozco, ya la sé. Es el poder real. Listo, ya está. Ahora, con eso hay 2 o 3 palabras que ella va manejando a través del tiempo que son fundamentales. Y hay una liturgia, esto me lo muestra José Sanque, investigador del CONICET, hombre experto en Iglesia Católica, cuando hicimos Iglesia Católica con Funes el Memorioso, y yo tomo esa frase para volcarla en el capítulo de Evita, donde me dice, mirá, sobre todo después de su muerte, hay un peronismo que para mí, no lo puedo decir en la academia, no lo puedo tirar en el aula, se convierte en una religión.
es una religión. Mirá, a ver, dale, ¿sí? Ella es santa. Ella murió por ellos. El martirio de Evita fue por ellos. Está bien, ¿qué más? Hay un momento donde de manera invisible le empieza a decir a la derecha católica, la del Cristo vence, a ver, resulta que un tipo dijo en el sermón de la montaña, si tienes 2 panes, dale uno a quien no tiene. ¿Quién se lo dio, vos o yo? ¿Quién fue el más cristiano en esta historia, vos o yo? Y en ese vos o yo aparece un duelo que es espectacular. Y ella va a hablar de a los tibios los vomita Dios. Ella va a hablar, quizá de la mano del padre Benítez, va a hablar de yo los vi venderse por 20 monedas, va a tomar cositas de la Biblia y va a generar un dato. La iglesia del barrio peronista enfrente de Tecnópolis, del lado de Capital, esa iglesia que durante tanto tiempo tuvo el padre Benítez, hasta el golpe del 55, y que después quedó en manos del enorme Domingo Bresci, hasta que estos tipos lo jubilaron, sobreviviente gigantesco de los curas del Tercer Mundo en la República Argentina, que acaba de publicar un libro a 50 años del nacimiento de los curas del Tercer Mundo. Esa es una iglesia creada por Evita que no depende de la curia, depende del Poder Ejecutivo Nacional. Ese dato también genera comenzar a pensar que los tipos dijeron, sí, nosotros estamos parados en este lugar, si querés, desde el punto de vista de en quién creemos, la liturgia, pero vamos a crear una iglesia propia. Y esa iglesia depende hasta el día de hoy del Poder Ejecutivo Nacional, no depende de la curia. Por eso a Domingo lo saca Cambiemos. Domingo ahí había encontrado en los sótanos de la iglesia enormes cuadros de 1955 que estaban tirados hacía medio siglo. Habían sacado todo lo que estaba en sus paredes y lo habían tirado en el segundo subsuelo de la iglesia durante casi medio siglo. Esos datitos que tienen que ver con la historia, que parecen pequeñas anécdotas, por lo menos para nosotros, buceadores de archivo, a veces representan demasiado. Son muy, pero muy, muy fuertes. La matriz de la persecución, de la demonización del pasado a través de la judicialización de la política o la politización de la justicia, como ustedes quieran llamarlo, tiene 2 o 3 elementos para terminar de entender que esto es muy viejo, demasiado viejo. No tengo la certeza de que algún día alcance a defenderme solo, pero en todo caso, si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Esta obra debe ser reconocida y yo no puedo pasar a la historia como un malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias. Ellos pueden ayudarte. Mi capacidad de trabajo está muy reducida. Vivo como un médico rural en una aldea. Ahora de nuevo me quedé sin puesto, pues la compañía donde actuaba levantó campamento. A mí poco a poco se me van cerrando las puertas y no pasa un día que no reciba un golpe. Poco a poco mi organismo ha comenzado a desintegrarse definitivamente. He aceptado todo con la resignación que me es característica. No tengo odios y he juzgado y tratado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón que en cada uno de nosotros alberga el soplo divino. Carta de Ramón Carrillo a su hermana. Hay que decir que Carrillo era un chorrito de nafta. Hay que meterse con quizás uno de los más grandes héroes civiles de la historia argentina. Hay otro capítulo que es el rastrojero, enorme piedra basal de la industria pesada argentina, hecho en la fábrica militar de aviones de Córdoba, donde 30 años antes el radicalismo tenía el sueño también de la mano de la construcción de aviones de la industria pesada, y empezamos a encadenar lo mejor del campo nacional y popular. El brigadier San Martín estaba a cargo de esa fábrica.
Cuando llegó el golpe del 55, pidió asilo en la embajada uruguaya en Buenos Aires. Estaba podrido de abrir los diarios todos los días y verse chorro. Le dijo a su abogado, mirá, es tan simple, vamos, nos presentamos, es un trámite. 4 años en cana en la cárcel de Tierra del Fuego, hasta que en 1959 lo largaron porque no encontraron que se haya robado una moneda. Pero esos tipos, además, llevan la mística de todo lo que hemos hablado desde que arrancamos hoy, que venimos hablando desde hace tantos años. Lo que ellos no pueden entender, lo que no pueden tocar, lo que no pueden oler, lo que no conocen. La mística. Perón tenía ganas de construir un auto nacional para sembrar la semilla de la industria pesada. En un momento que él definía, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Bien, en ese momento reúnen las 3 multinacionales que importan y venden en la Argentina, las 3 más importantes del mundo, y les dice, mirá, mi sueño es este. ¿Lo hacen ustedes? Se cagaron de risa y lo dejaron solo en su despacho. Quedó eso en la cabeza de Perón. Al año siguiente compra 3.000 tractores Empire a la fábrica de Jeep Willys. Era una oferta de guerra. Pero lo estafan, no eran tractores. Eran unos remolcadores de poca carga, de poco peso, que cuando vuela estaba acelerado se paraban en 2 patas y no servían para nada. Lo había repartido en todos los chacareros de la pampa húmeda, entonces los recupera, pero cuando los recupera se da cuenta que tiene 3.000 motores. En ese momento, donde importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, el tipo tiene 3.000 motores arriba de su escritorio. Y lo llama el brigadier San Martín. Che, petizo, tengo 3.000 motores y el sueño de un auto, de un utilitario de carga. Dame un minuto. Y lo llama el ingeniero Gómez, un pibe de 23 o 24 años que perdimos hace un par nada más. Gómez, hay 3.000 motores. ¿Se puede hacer un autito? Yo no sé de dónde sacó Gómez fuerzas, porque en ese momento donde importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, Gómez dijo, por supuesto. Era el verano de 1952. Y el primero de mayo de 1952, 5 meses después, daban vuelta al obelisco los primeros 30 rastrojeros. Somos eso. De esos 30 rastrojeros a 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio. Somos eso. Somos IPF, somos gasoductos, somos usinas termoeléctricas, somos represas hidroeléctricas, somos usinas de energía atómica. ¿Cómo no gritar que nosotros pasamos por acá? Yo les pido a ustedes que hagan cuentas. Yo les regalo los 5 dedos de esta mano. Pero si me dan un solo logro de esa misma naturaleza, en golpe de Estado, década infame con fraude patriótico, 20 años de mayoría proscripta, la verdad, yo creo que es imposible. No hay forma. Por eso, ¿cómo no gritar con orgullo que nosotros fuimos, que nosotros somos, que no somos utopía, que lo que pedimos es que nos devuelvan el país que fuimos? Y a partir de ese momento empezamos a charlar. Le voy... No fue magia, carajo. Somos realidades efectivas, como dice la marcha. Pues San Martín soñó. Eso. Estamos acá con... del Centro Cultural Tiempos Modernos que me recibieron en su momento para hablar de vos y te están escuchando. Bueno, quiero mandarle un abrazo a Gustavo, a la gente del Centro Cultural Tiempos Modernos y al Frente de Integración Latinoamericano. La verdad que un honor poder solamente y decirles que la presencia de Leni y también de Barba, y por qué no, Carlos Moreno, presente todos los presos políticos de este gobierno. Quiero
malo estar ahí, no me están representando a mí particularmente, sino a la totalidad de los que son políticos, y que todo el tiempo hay que salir a denunciar la existencia de presos políticos en la Argentina, que no solamente debido a que están presos, ni a Cuba que estuvo preso, sino que hay 60 compañeros que están presos por haber dado testimonio de que una Argentina diferente es posible, que es una Argentina que merece ser vivida y no como esta realidad que todos los días nos atormenta y que se lleva el hambre a miles de compañeros, compañeras y habitantes de este país, que es una verdadera vergüenza que un país que puede producir alimentos para 400 millones de habitantes haya grandes sectores de la población que esté pasando la necesidad alimentaria. Así que, deseando lo mejor, Gustavo, creo que el recuerdo del peronismo es del 43 al 56, sin una duda ahí vamos a encontrar los caminos y fundamentalmente ahí vamos a encontrar la necesidad de unirnos para enfrentar al gobierno de derecha, dejarnos de veleidades, de proyectos políticos personales y de egoísmos que evitan que el movimiento nacional y popular esté unido y pueda enfrentar esta realidad triste que vive el país. Muchísimas gracias por escucharme y la verdad que te deseo lo mejor, Gustavo, y muchísimas gracias por la compañía que nos hacen todos los días, todo Víctor Hugo y todos los demás compañeros. Solemos decir que estos encuentros son sanadores y tenemos 2 o 3 de estos por semana donde sea, con 10 compañeros, con 50, con 500, y en este intercambio que en algún momento de la noche siempre se hace coral, todos nos vamos mejores con un dato, un nombre, una cifra, un hecho que no conocemos, un dato del lugar que nos llevamos, lo atesoramos y tratamos de multiplicarlo a través de la radio. Una emoción. Claro que sí. Nosotros somos eso y es nuestro dato identitario. Cualquiera de ellos que entre por esa puerta, lo primero que pregunta es quién le paga a ustedes, quién nos paga a nosotros, porque no se entiende esto sin costo-beneficio. Entonces, esto es así. Eso jamás podrán entenderlo. Jamás. Bueno, para ir cerrando esto, el libro tiene 10 capítulos que arranca por el 17 de octubre, pero tiene un peso muy grande el hecho de todo lo que se hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión como dato absolutamente identitario de los derechos laborales en la República Argentina, eso que nos hacen distintos a muchos países del mundo y de América Latina, ni mejores ni peores, pero sí distintos en función de una tradición que encontró la llave para pelear frente al poder real. Por supuesto, eso que yo les contaba a ustedes, de Evita por Evita, Carrillo, Discépolo, a través de la reconstrucción de casi 30 de las 38 noches de Pienso, y digo lo que pienso, con la colaboración en los guiones de Julio Porter, que es con quien él hace Bloom, aquel empresario que podía comprarlo todo, salvo la felicidad, ¿no? De ahí venía ya la pelea de Discépolo un año antes, y en esas elecciones de 1951, por Pienso y digo lo que pienso, pasaron muchísimos, pasó Tita Merelo, pasó Sandrini, pasaron un montón, pero las últimas 38 noches, las últimos 38 combates con el enemigo, llevan a que en sus últimos discursos la Unión Cívica Radical no lo enfrente a Perón, lo enfrenta a Discépolo. En los discursos del cierre de campaña, el problema se llama Enrique Santos Discépolo. Por eso, esa enorme estatura de un tipo que peleó contra un enemigo gigantesco, y la muerte se lo llevó poco después de aquellas elecciones, el 23 de diciembre de 1951. Pero, por lo menos con la victoria en el corazón. Ahí mismo también nos metemos en pensamiento nacional, y cómo no hablar de Scalabrini, el tipo que de la mano del revisionismo histórico pone patas para arriba la relación de Inglaterra con la Argentina. Y ese tipo es nuestro, porque su casa en Olivos, a la vuelta del huerto, ahí está como testimonio
de que el hombre era de acá y nos hace falta meter mano en su pasado para poder entendernos, leer un poquitito más el hombre que está solo y espera y poder entendernos también desde el costado metafísico, cómo ese tipo tenía también ojos para mirar por dentro a cada uno de los argentinos. Bueno, más allá del pensamiento nacional, donde metemos todo, donde metemos a todos los compañeros de Forja, al revisionismo histórico de Hernández Arregui, a Eduardo Luis Dualde, a Ortega Peña, al Colorado Ramos, a Pepe Rosa, a esos tipos que metieron en la historia pueblo y caudillos federales, que no estaban. Cuando uno revisa cómo era el formato de la historia mitrista hasta la aparición básicamente de Hernández Arregui y Pepe Rosa, no hay caudillos federales, no hay pueblo. Y todos nosotros fuimos a la escuela y nos enseñaban, San Martín cruzó los Andes. No había 5.000 tipos que dejaron todo, madre, padre, hermanos, tierra, pasado, y se fueron a pelear 15 años de norte a sur y de este a oeste por el continente, que escucharon la arenga de Chacabuco, que pelearon a las órdenes de Bolívar. La pucha, esos tipos de los cuales no sabemos a veces ni un solo nombre, esos tipos construyeron lo que hoy llamamos patria. Y por supuesto, claro que sí, el rastrojero como dato identitario de lo que significó el hecho de poder tener industria liviana e industria pesada. Y hay un capítulo que para mí es el más entrañable, que une al primer peronismo con el kirchnerismo, y es deuda externa. Porque utilizamos al menemismo para gritar un dato que nos diferencia de muchos, pónganle historiadores, tipos que revisan la historia desde cualquier lugar. El menemismo es desperonización. Ese es el dato que nosotros trabajamos. Es la desperonización, de la misma manera que Marta Escurra fue la encargada de desperonizar el proceso sanitario que había inventado Carrillo, y esa tipa que era de la Acción Católica llegó para con el fuego quemarlo todo, las sábanas, las frazadas, las almohadas que decían Fundación Eva Perón, y llegó a tirar la sangre de los bancos de sangre de los hospitales públicos porque decía que ahí había sangre peronista. Entonces venimos de eso, de una discusión tibia que tiene 60 años nomás. Eso era Marta Escurra. Pucha, Bonadío que hizo lo mismo con el Plan Cunitas, ¿no? Claro. El fuego. Entonces unimos con ese puente pasado y presente para poder explicar a qué vienen estos tipos cada vez que llegan y por qué el fuego, con esa cosa de inquisición a terminar con las brujas, casi como la única forma, el único arma de poder matar a mi enemigo. El resto me parece que los deja vivos y encima a veces los enaltece. Quémenlos, que no quede nada, que no quede vestigio, nada. Y ahí el homenaje al hijo de un gran amigo y compañero de laburo que fue para nosotros su hijo, el pibe Ares, el inventor del Plan Cunitas, que murió muy joven, y que andamos con el viejo viendo cómo podemos hacer una película para contar cómo fue su vida, cortita, pero que la verdad estuvo llena de magia y de amor, porque entendió que tenía que volcarse a trabajar políticamente después de ver cómo el dolor del otro era su propio dolor. Entonces, bueno, tenemos ganas de hacer algo con el viejo Ares para recordar al pibe que se fue. Yo creo que no tenía 40 años, tenía 32, 33, muy joven, muy joven. Por eso es que este descubrir del pasado, lo único que cuenta es el presente, y como me dijo alguna vez en las 7:50 en el 2013, cuando se cumplían 40 años del golpe del 11 de septiembre del 73, tuvimos la posibilidad de tener a gran parte de los compañeros de Quilapayún que venían a tocar en la Argentina para conmemorarlo a Allende. Yo entro con una presentación y voy de acá para allá contando la historia de Salvador y blum, blam, y digo porque bueno, y es un puente con el pasado. Y Cáceres me dice, el capo de los Quilapayún, compañero, Allende no es pasado, Allende es futuro. Y este libro es futuro, aunque solamente o en apariencia hable de historias viejas. En cada dato hay futuro. Nosotros no podremos ser otra cosa. No podremos ser otra cosa. Por eso es que enfrentamos al enemigo contando quiénes fuimos, contando quiénes somos. Y ahora sí, para
Para terminar, como siempre lo hacemos, yo me voy a meter un segundo en su corazón, le voy a pedir permiso porque les voy a contar qué hacen ustedes acá hoy. Muchas veces en esas discusiones con compañeros de laburo, con la gente que está en la cola de la verdulería, en la cola del chino, la mesa familiar, como dice Víctor Hugo, te dije que no invites a ese cuñado. Es insoportable. Te dije. O, como siempre planteamos con los compañeros de secundaria, que ya no nos invitan tanto a ciertas reuniones, ¿no? Somos un problema para ellos, déjenme decirles esto. Yo los conozco hace 42 años. Somos un testigo incómodo. Sabemos quién era el abuelo, dónde laburaba el viejo, si se comía salteado en esa casa, si alguna vez hubo que poner guita para tomar el 161 cartel rojo que decía Villa Martelli. Y entonces somos testigos incómodos. Nacional y Comercial de Vicente López, que como en cada reunión uno tiene la posibilidad de gritar, tiene 25 compañeros desaparecidos. 25 compañeros desaparecidos. Y entonces, nosotros, hijos de obreros, alguien le había dicho a los laburantes en ese momento que había que mandar a sus hijos al comercial, porque siendo peritos mercantiles iban a tener salida laboral más rápida, y en tercer año teníamos un título intermedio, éramos tenedores de libros. Y a los 16, a los 15 salíamos a laburar a la hidrófila, a Virulana, a la Lombía, a la Lía, cualquiera del partido, haciendo inventario para balances o cosas por el estilo. Entonces teníamos salida laboral rápida. Esos compañeros desplazados, deshistoriados, que no se pueden mirar ni al espejo porque no se pueden reconocer ni a ellos mismos, fueron los que dieron un pasito, se metieron en ciencias económicas y hoy son exitosos contadores que ayudan a lavar o evadir. Y es un rato largo que no vienen por el barrio, pero nosotros somos testigos incómodos. Sabemos demasiado de ese pasado. Por eso odian la historia, compañero. Claro, por supuesto, odian la historia. Por eso ponen animalitos en los libros. Exactamente. ¿Cómo? Sí. Lo digo claramente, donde vamos no necesitamos ni próceres ni historia. Sí, Me tal cual. preguntaron por qué ponía animales en los libros. Seres vivos, dijo Marquitos Peña. Por fin sacamos los cadáveres. Bueno. Hay que ponerle sellito a nosotros, ponemos Evita arriba. Mirá, compañero. Hay que intervenir lo que yo te dice. En esas discusiones, durante 2 o 3 minutos, no más, se revolean argumentos. 2 o 3 minutos. A partir de ese momento empiezan a volar de manera desprolija todo tipo de piedras. Y la última, ustedes ya la conocen muy bien, con vos no se puede discutir. ¿Sabes por qué? Y ahí te dicen, porque sos el dueño de la utopía, porque el país adolescente, el fanático, exactamente. Porque sos inteligente. Bueno, pero eso no te lo dicen. Ya que lo dice el compañero, porque la cabeza de uno es todo el tiempo estar linkeando. En La República Perdida aparece un reportaje al primer ministro de Bienestar Social de la dictadura. No me acuerdo el nombre ahora. Un gordito, peladito de anteojos. Y entonces el periodista le pregunta, dígame, ministro, ¿cuál es el principal problema que tiene la juventud argentina? Y el tipo dice, el exceso de pensamiento. El exceso de pensamiento. Bueno, cuando viene esa piedra, si uno no tiene muchas ganas de discutir, dice, no, yo no soy la utopía, no soy el sueño del país adolescente, devolveme el país que fuimos, se acabó. Yo fui, ya está. Pero vieron que hay algunos días donde son medio fáciles para entrar en la pelea. No buscan, pero no se encuentran al primer timbrazo. Y entonces ahí suelo decir que sí, que soy el dueño de la utopía, el dueño del país adolescente, del sueño irrealizable. Pero tengo una mala noticia para vos, porque yo soy el dueño del 50%. Claro. A ver si te crees que vos ganaste, porque esta batalla está inconclusa. Y si yo soy el dueño de la utopía, vos también. Los dos vamos de la mano de un sueño utópico, porque esto está muy lejos de haber terminado. Y entonces
Hago una línea de tiempo que yo les pido a ustedes la ensanchen como se les cante, porque es la mejor forma, me parece a mí, de explicarlos. 70 millones de seres humanos se llevó la conquista española, de México a Tierra del Fuego, por su voracidad de oro y plata. 10 millones nada más esclavizados en las minas de Potosí, y sin embargo, estamos acá esta noche. Después, 15 años de la guerra por la independencia, nuestra guerra civil y el genocidio de los pueblos originarios, el segundo genocidio a los pueblos originarios en la conquista del desierto, y sin embargo, estamos acá esta noche. 800 compañeros masacrados en 1919 en los talleres de Bacena, Krieger Bacena, porque nunca hay casualidades en la historia, por pedir 8 horas de trabajo, y sin embargo, estamos acá esta noche. 600 compañeros masacrados en la Forestal en 1921, y sin embargo, estamos acá esta noche. 1.400 compañeros fusilados en la Patagonia en 1922 por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas, y sin embargo, estamos acá esta noche. 300 muertos, 4.000 heridos, bombardeo a la plaza, y sin embargo, estamos acá esta noche. Fusilamientos del 56, y estamos acá esta noche. Plan Conintes, y estamos acá esta noche. Fusilamientos de Trelew, y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos, y estamos acá esta noche. 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001, y estamos acá esta noche. Costegui, Santillán, Ferreira, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y todos los que ustedes quieran citar. Los compañeros de Malvinas. ¿Me pueden decir? Todo lo que ustedes, los 43 gendarmes que pide Morales, ¿no? Todos ellos. La gran pregunta que tenemos que hacernos para poder contestarla mañana donde sea, saliéndonos otra vez un cachito de la academia, es con toda esta línea de tiempo que hicimos, donde lo único que apilamos fue cadáveres, porque cada vez que ellos entran en la historia es para sumar cadáveres, achique y deuda. Por lo tanto, la pregunta que tienen que hacerse es, frente a eso, ¿qué carajo hacemos acá esta noche? Acá esta noche estamos porque somos el sueño impostergable, no por otra cosa. Y ese es el motor de nuestras vidas, y en eso hemos gastado, en el caso nuestro y los compañeros que militábamos por entonces, más de 3 décadas. Y estamos felices de reencontrarnos hoy y estar parados exactamente en el mismo lugar, gritando las mismas cosas, escribiendo lo mismo y soñando con lo mismo. Estamos en un distrito donde siempre parece que está prohibido soñar. Bueno, vamos a habilitar el sueño. ¿Por qué no? Vamos a alimentar ese sueño por ahí de 1 o 2 derrotas, ¿qué importa? Vamos a consolidar el sueño político de este lugar que alguna vez fue muy distinto. Porque entre muchas otras cosas, y me acabo de acordar de algo que siempre citamos en las charlas, entre muchas otras cosas, este lugar era la capital del veraneo de los pobres. Entonces, ¿cómo no recuperar la memoria de ese Vicente López que cerró toda su playa a partir del 24 de marzo de 1976 para asegurarle a la franja de la oligarquía costera que el negro quedaba muy lejos, que ya no venía en tren, ya no tomaba el Mitre, que ya no cruzaba la Panamericana, que ya no cruzaba Maipú, que ya no molestaba, no contaminaba el agua? Bueno, a recuperar todo eso, nuestro mundo fabril, para que cada uno de nosotros, a través de la industria nacional, pueda generar ese proyecto de vida que alguna vez tuvimos de la mano del campo nacional y popular.